Vengo a presentar una investigación que acabo de presentar. Precisamente esta se llama Cannabis en Argentina, de los afrodescendientes al movimiento canábico. Esta investigación se inscribe dentro del trabajo de un colectivo de investigadores latinoamericanos, que es el Colectivo de Estudio de Drogas y Derecho, un conjunto de investigadores latinoamericanos que hace un par de años venimos haciendo investigaciones sobre distintos aspectos de las políticas de drogas. En este caso el eje fue cannabis. Hemos hecho sobre cárcel, usuarios, proporcionalidad de las respuestas penales, etcétera. Se pueden meter en la página si quieren ver los trabajos de los países o sea, la mecánica es hacer un informe regional en cada uno de los países que después alimente una publicación conjunta comparando algunos aspectos con el eje. En este caso el eje es cannabis. Esos son los países. Bueno, nada, en la página pueden meterse. Básicamente el trabajo tiene estos 6 ejes o 6 apartados, uno que tiene que ver con la historia, otros datos epidemiológicos, ley penal y sus consecuencias, el movimiento canábico, la ley de cannabis medicinal y un último apartado sobre mercados, como para empezar a ver si a ver cómo podemos ir en camino hacia el país vecino. Daré un bosquejo de cada uno de estos aspectos. El aspecto histórico, uno de los que a mí más me gusta, pero bueno, sí, creo que fue el que más trabajé. No sé si es el mejor, pero es el apartado que más trabajé. Es interesante ver cómo la historia del cannabis se ha ocultado. Argentina, digamos, y casi todos los países de la región tienen mucha historia con el cannabis que no conocemos. De hecho, en la región vienen un lado con los africanos que vinieron sobre todo del área del área occidental de África, del Congo, etcétera, con el mercado de esclavos que vino tanto a Argentina, Uruguay como a Brasil. De ahí hay una palabra clave que es pango, que era la denominación que los dialectos del Congo, de las tribus de esa parte del África denominaban al cannabis. De hecho, en Brasil se llegó a prohibir la costumbre de fumar, no como nosotros que las tenencias, sino la costumbre de fumar. Algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos con el fumar opio y la inmigración china que hizo el ferrocarril, etcétera. Digamos, lo que se perseguía era la costumbre cultural, como en algún momento acá se prohibió el mate en las culturas aborígenes, la yerba mate en las culturas aborígenes, ¿no? De esa época son las primeras prohibiciones. En Brasil hubo prohibiciones, en Argentina y Uruguay no. Pero los registros de la utilización por parte de los africanos que venían con el mercado de esclavos no es tan abundante. Fernando Soriano, en un libro que publicó el año pasado que se llama La marihuana, logra rescatar algunos registros en Brasil, y pienso que en Uruguay debe haber más registros, porque bueno, en Uruguay la población africana, bueno, digamos, tuvo un recorrido distinto al que tuvo en Argentina. Después, claro, hacia fines de siglo XIX, con la peste, la guerra del Paraguay y las migraciones y la mezcla de las migraciones, se pierden los registros de esa cultura de la población afro, pero me imagino que buscando debe aparecer algo más. También Argentina, bueno, el cannabis formó parte del repertorio de las farmacias, como en todos los países de la región, como pasó con la cocaína hasta principios del siglo XX, y con los opiáceos también. Incluso hay una investigadora que yo cito por ahí que investigaba que el cannabis estuvo en la farmacopea argentina hasta la edición del año 66. O sea, formó parte del repertorio medicinal durante mucho tiempo, entrado bastante el siglo XX. Y después también algo que no está tan oculto, pero que no siempre se tiene presente, es el cáñamo, el cannabis industrial en Argentina. Tiene mucho recorrido. Si bien en la época de las colonias españolas, los reyes españoles promovían el cultivo de lino y de cáñamo particularmente porque las fibras de cáñamo son muy resistentes, sirven para la navegación, para las sogas, para las telas, etc. Era un cultivo estratégico en esa época. Argentina no tuvo tanto desarrollo de cáñamo en la época colonial, aunque hay una famosa memoria de Belgrano que promovía, y de hecho Belgrano consiguió unas semillas de Chile, que Chile sí fue uno de los principales lugares donde se cultivó cáñamo en la época colonial. De hecho,
Chile tuvo mucho desarrollo de cáñamo en la época colonial, y Belgrano pudo conseguir algunas semillas, hizo un experimento por acá por Recoleta, en la casa de un amigo que tenía, etcétera, y hubo un cultivo de cáñamo en esa época, pero después, ya en el siglo XX, se desarrolló una cultura de cáñamo importante, de cáñamo industrial, que duró hasta mediados de los 70, hasta la 20771, la anterior ley, y que, bueno, con eso hasta el emprendimiento que hubo en Jauregui, que era el emprendimiento de cáñamo más importante que hubo, sufrió persecuciones penales porque, claro, dejaron de cultivar, pero la naturaleza, ¿no?, los pájaros, el viento, etcétera, seguía reproduciendo plantas y plantas, y bueno, y a quienes estaban a cargo de esos campos los imputaron por tráfico de drogas o por los tipos penales de tráfico de droga de la entonces 20771, etcétera. Todas esas complicaciones están un poco relatadas. Incluso hay un fallo de la Corte donde a una gente en Santa Fe que venía cultivando cáñamo habitualmente, de repente aparece esta ley, y es interesante cómo los jueces tienen distintas interpretaciones, porque claro, en el sistema, esta es una de las cosas que señalaba Diego también, porque el sistema internacional o el sistema de fiscalización internacional, en realidad, por ejemplo, no incluía el cáñamo industrial, y lo dice la misma Convención Única de Estupefacientes. Sin embargo, claro, la interpretación que se dio y cómo fue evolucionando el tema drogas, haciéndose cada vez más riguroso, hizo que también cayera en la volteada el cáñamo. Y de hecho en ese fallo de la Corte hay algunas interpretaciones que dicen, no, mire, esto deriva de la Convención Única de Estupefacientes, y la Convención Única de Estupefacientes expresamente dice que el cáñamo industrial no es cuestión de regulación mediante este instrumento internacional. Sin embargo, como entró todo en la misma bolsa, y esa era la lógica de aquellos tiempos, marche preso, y de hecho la gente fue condenada, entiendo, por las penas a prisión efectiva. Pero bueno, básicamente también el texto Historia hace una comparación entre cómo evoluciona la legislación nacional y cómo evoluciona la legislación internacional. Es interesante señalar dos o tres cositas, que el cáñamo entra como en un segundo momento del desarrollo de la legislación internacional, digamos, porque primero empieza los derivados del opio y los derivados, principalmente la cocaína, y como en un segundo momento entra el cáñamo. Incluso en las primeras legislaciones, el primer marco de legislación internacional no tenía un tratamiento tan riguroso el cáñamo. De hecho, algunos países, y en Argentina pasa algo peculiar con eso, de hecho nuestra primera legislación penal habla de narcóticos y alcaloides. Y claro, ninguno de esos dos conceptos se aplica al cannabis, porque no es un alcaloide y tampoco es un narcótico exactamente. Entonces, ahí yo no pude encontrar la jurisprudencia, porque también hay que decir otra cosa, y esto tiene que ver con el higienismo y demás. Por lo menos de lo que he buscado, no siempre he encontrado, no se aplicaba tanto la ley penal, pero sí las normativas más bien policiales de persecución de toxicómanos, que eran muy comunes en aquella época. O sea, no he encontrado tantas causas penales, sí mucha intervención policial de registros policiales de toxicómanos y este tipo de cuestiones claramente de corte higienista que había como en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero bueno, también en algunas legislaciones hay, en las primeras normas penales, claramente en algunos casos no se incluye al cannabis, sino que se incluye en un segundo momento. Y esto tiene que ver con lo que pasaba a nivel de la legislación internacional. En nuestro caso, la verdad que no teníamos cannabis, o no había mucho cannabis en aquella época. Nosotros lo que siempre tuvimos, y nos debemos una historia, es una buena historia de la cocaína, porque, digamos, Argentina... Y nuestra noche de tango siempre estuvo regada de cocaína, y me imagino que en Montevideo debe haber pasado algo parecido, ¿no? Porque tango y cocaína son como, digamos, dos elementos que van de la mano, y bueno, alguna vez habría que hacer una buena historia de qué fue lo que pasó, porque también hay el estereotipo del usuario de drogas. Todos nuestros héroes del tango, Goyeneche, Troilo, yo digo, Troilo usaba cocaína y nunca perdió su dulzura para tocar el bandoneón, por ejemplo. Entonces, bueno, pero acá hago un paréntesis, me desvío un poco del cannabis, perdón. Pero digo, quiero decir, cuando nacen las primeras legislaciones,
no había una preocupación con el cannabis. Recién el cannabis empieza a consumirse masivamente, y así pasa en varios países de la región, en la década del 60, fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Recién ahí con los movimientos contraculturales, las juventudes, etcétera, ahí empieza como el consumo más del tipo masivo al que hoy conocemos. Y los primeros consumos que había en Argentina eran de los cultivos de cáñamo, de los cultivos de esas plantas que tenían poco poder psicoactivo y que generaban más dolor de cabeza que el high que usualmente produce el THC, porque claramente las plantas de cáñamo, las plantas que se utilizan para la fibra, no tienen mucho THC, no tienen poder psicoactivo, digamos. Pero bueno, como tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el fenómeno es que hacia la segunda mitad del siglo la legislación se va endureciendo, y bueno, y así llegamos a nuestro actual 23737. El desarrollo está en el texto, no me quiero detener mucho sobre esto. Este es un ejemplo esta es una publicación del Diario de la Nación de 1871, donde hay una publicidad sobre los famosos cigarros Grimold que venían importados y eran cigarrillos de cannabis, como para mostrar qué tan extendido esto se publicaba en los diarios. 1871 La Nación, la misma La Nación de hoy, ¿no? Es esta misma. Después, datos sobre el consumo de cannabis. Obviamente es el estupefaciente más consumido, pero muy lejos del alcohol y el tabaco. El aumento del consumo, que a veces se señala como tan alarmante, es similar al de otras sustancias ilegales, sobre todo la cocaína y las drogas sintéticas, principalmente el éxtasis. Actualmente Argentina tiene 1 millón de personas que consumen al menos una vez al mes. O sea, es un número importante. Digo esto porque este dato permite preguntarse por el mercado, ¿no? Hay 1 millón de personas que al menos consumen una vez al mes cannabis. De hecho, este dato lo tomo un poco Marcelo Berman para hacer un cálculo con estadísticas anteriores, y yo más adelante lo retomo para pensar cuál sería el volumen del mercado argentino, tomando un poco estos datos. Los niveles de dependencia del cannabis son similares a los del alcohol, según los datos de la Cedronar, que acá también hay que hacer una aclaración, porque cómo ellos construyen la dependencia del cannabis puede ser cuestionable, ¿no? Pero bueno, aún tomando esos datos cuestionables, los porcentajes de dependencia del alcohol y el cannabis no son muy distintos. Sin embargo, claramente tienen un tratamiento jurídico muy disímil. También para el trabajo me fui a verlo a Carlos Damín en el Hospital Fernández. Su servicio de toxicología es uno de los referentes de la Ciudad de Buenos Aires, y los datos que tiene él dice que las consultas agudas en el servicio de toxicología del Fernández son el 1% de las conductas anuales. Creo que estos datos son de 2015 o 2016. Claramente no es una sustancia problemática. Y por supuesto la primera sustancia problemática es el alcohol. La mitad de las consultas en el Hospital Fernández son de alcohol. Después viene cocaína y después aparecen las benzodiazepinas, digamos, aparecen otras sustancias. El cannabis está muy lejos, casi no tiene presencia. Y después es interesante, hay un texto que se llama Darse en la Pera, que recorre distintos aspectos de la situación de los jóvenes en los barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y es interesante porque ahí, en los relatos de las propias personas que viven en los barrios, el cannabis no aparece asociado a situaciones de violencia y de comisión de delitos, sino que aparece todo lo contrario, asociado a situaciones de rescate, a situaciones para salir de consumos problemáticos, donde en general los consumos problemáticos están asociados a las cocaínas fumables, y donde también aparece la mezcla de pastillas, muchas veces benzodiazepinas, mezcladas con alcohol. O sea, dos sustancias que no son ilícitas o ilegales, que claramente tienen un estatus jurídico menos riguroso y que sí aparecen en los relatos como problemáticas. Pero el cannabis no. El cannabis aparece asociado como, bueno, empezó alguna actividad cultural o deportiva y sí, sigue consumiendo cannabis, pero digamos, no de forma problemática. Digo, para desmitificar algunas sustancias, o por lo menos el cannabis. Con relación a la ley penal, bueno, justo a mí me toca hacer el informe regional y estoy un poco también relevando esto a nivel regional, pero en casi todos los países el ejercicio de aplicación de la ley recae en mayor medida sobre los usuarios y cultivadores de cannabis. En algún país puede ser que sea el segundo lugar, pero
digamos. Obviamente es la sustancia más consumida en casi todos los países y también es la más fácil de agarrar, digamos, para la policía. Ya sabemos cuáles son las prácticas policiales, ir a lugares donde están los usuarios, ¿sí? Detenerlos, etcétera, salir a hacer estadística, etcétera, etcétera. Todas prácticas que conocemos los operadores del sistema penal. En la ciudad de Buenos Aires, como dice Diego, hay poca información quali y mucha menos información desagregada por sustancias o por tipo de delitos. Pero hay unos relevamientos que viene haciendo Federico Delgado, un fiscal de la ciudad de Buenos Aires de hace un par de años, y ahí, cruzando algunos datos, surge que la mayoría de los usuarios, que en la ciudad de Buenos Aires la mayoría de las causas se cierran, aunque hay algún juez que se resiste, eran de usuarios que tenían entre 8 y 15 gramos de cannabis, o sea, cantidades menores. La mayoría... Como digo, la mayoría se cierran en la ciudad de Buenos Aires, pero no sabemos qué pasa en el resto del país. Cada tanto aparecen historias de algunos jueces que, pese a esta tendencia que se acentuó después del fallo Arriola, pero bueno, también Arriola deja algunas zonas grises, ¿no? Esta cuestión de que dañe así o a terceros, esta cuestión que a veces hace a algunos relativizar los alcances del fallo y entender que existen tenencias para consumo personal que afectan a terceras personas, y en ese caso se sigue con las medidas de seguridad que tiene la ley, etcétera, etcétera. Recuerdo un caso de una cultivadora que integra parte del movimiento canábico, una activista que tuvo una causa penal por esto. Justo le tocó este juez de la ciudad de Buenos Aires que se resiste o que aplica el fallo Arriola de forma restrictiva, y una señora grande de unos 40 y largos, 50, y docente, con hija, etcétera, y que tuvo que terminar haciendo una medida de seguridad educativa, digamos, donde le decían que, bueno, que consumir cannabis está mal, etcétera, 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 a una militante canábica. O sea, vean el absurdo que tiene esto, pero bueno, tuvo que pasar por todo ese periplo para poder cerrar su causa, que finalmente lo pudo hacer. Pero bueno, no está ese caso en el texto, pero... bueno, me apuro entonces. No, lo que sí se advierte, y eso es interesante porque está en el texto, es que con este gobierno, que de alguna forma le dio un aval a las prácticas policiales, la policía salió a hacer lo que sabe hacer, que es detener usuarios, y se acentúa la persecución de cultivadores, algo que desde el movimiento canábico se viene diciendo. De hecho, con un pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Seguridad me brindó alguna información que, comparada con otra que también estaba publicada en su página web, muestra que en el 2016 la incautación de plantas de cannabis, acá las plantas son de cultivos de personas que autocultivan, no tenemos grandes extensiones de cultivos de cannabis, con lo cual ese 500% corresponde a autocultivadores. Esto mientras había una ley de cannabis medicinal que precisamente no los contempló, que no los incluyó, con lo cual hay un discurso sinuoso o contradictorio directamente. Bueno, el movimiento canábico argentino es uno de los más organizados de la región, si no el más organizado de la región. Surge de distintos movimientos de los contraculturales y de usuarios de la década del 90. Con la crisis del 2001 tuvieron que empezar a cultivar esas semillitas que venían en el prensado de Paraguay, y a partir de ahí fue germinando primero un movimiento que era muy subterráneo, precisamente por los riesgos de la ilegalidad, reuniones secretas, copas en secreto. De hecho, las copas que son copas de cata de cannabis todavía se hacen con estrictas medidas de seguridad porque claramente están alcanzadas por el riesgo de la ley penal. Pero bueno, también generaron a partir del 2002 la Marcha Mundial de la Marihuana, la replicaron, y a partir de 2010 la Marcha Nacional de la Marihuana, que una nueva edición se hizo ayer precisamente. Con lo cual vean cómo ganan espacio público. También empezaron las publicaciones, en el 2006 la THC, la GEISI en el 2010, la Soft Secret Latinoamérica en el 2011, y hasta han llegado a tener una organización de organizaciones. Hoy existe el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, que reúne a 35 organizaciones canábicas de todo el país, con lo cual ahí tiene un claro ejemplo del grado de organización que tiene el movimiento canábico argentino en la actualidad. Esta es una imagen de la Marcha Mundial de la Marihuana del 2016, donde tiene la particularidad que es la primera marcha donde aparecen los movimientos de madres
canábicas. Por ahí está Cameda, por ahí está Mamá Cultiva, fue la primera vez que aparecieron y por ahí ven a los chicos, ¿no? Por ahí está Josefina, creo, por ahí están todos. El cannabis medicinal es un fenómeno, no es reciente, pero por lo menos el grado de publicidad es relativamente reciente, a partir del caso de Josefina, el del 2015, donde se empezó a abrir una ventana mediante un procedimiento excepcional de ANMAT. Después se generaron las organizaciones estas de madres, y vean que en poco tiempo se sancionó acá puse 23, está mal el número, es 27350, pero bueno, que como decía Diego también, fue una ley que por lo menos en su texto era bastante esperanzadora y que con la reglamentación terminó siendo más restrictiva. Lo que se pensaba que ocurriría al revés, que la reglamentación podía ampliar, digamos, precisamente porque no se incluyó el autocultivo, y estaba ese famoso artículo 8º que supuestamente iba a servir como paraguas frente a la ley penal y no terminó siéndolo. Por eso la reacción fue, ahora ya hay 3 amparos, digamos, precisamente como la reglamentación restringió a las epilepsias refractarias solamente y a una forma de acceso al cannabis que es el aceite, cuando hay gente que utiliza el cannabis de muchas otras formas, pero nada de esto quedó dentro de la ley y su reglamentación, empezaron algunas madres, sobre todo las que cultivan, a plantear amparos, y hasta ahora tenemos 3 medidas cautelares dentro de esos amparos que autorizan a cultivar. Y esto es un fenómeno interesante. Finalmente, el último apartado tiene que ver con el mercado, que prefiero hablar de mercados porque me parece que hay que empezar a diferenciar. Una cosa es el mercado del cannabis que viene de Paraguay, que tiene actores y lógicas distintas a las que tiene el mercado de los cultivadores o de la gente que cultiva, y que lo hace con otros sentidos, con otras finalidades. En 2017, a partir de un trabajo de Berman, lo que le decía de Marcelo Berman, se puede estimar que el mercado de cannabis rondaría alrededor de 427 millones de dólares. Ese sería el mercado de cannabis en Argentina hoy. Como verán, es un dinero nada despreciable, sobre todo en época de crisis, que es alguna de las argumentaciones que a veces se esbozan en las iniciativas de regulación. Respecto del mercado de Paraguay, pareciera ser que nosotros solamente somos el 10% de toda esa producción. Casi la mayoría va a las grandes ciudades de Brasil, por eso las organizaciones de Río y San Pablo están ahí con base territorial, ¿no? En esas zonas de Paraguay. Nosotros en 2015 hicimos una encuesta de cultivadores y recibimos algo más de 1000 preguntas y vimos que había cultivadores en todo el país. Y otro dato interesante que tiene la investigación es que, comparándonos con el mercado de Uruguay, hice un breve relevamiento de precios, y en Argentina conseguir cogollos, o sea, el producto más refinado, sale entre 8 y 16 veces más que en Uruguay. Bien, lo cual eso también tiene consecuencias en la salud pública, no solo porque es un producto de mejor calidad que el prensado que viene de Paraguay, sino que permite vías de administración mucho más saludables como la vaporizada, que el prensado no permite. Bien, bueno, algunas cosas como para incitarlos a que lean la investigación. En intercambios la pueden conseguir en papel, si no, bueno, se puede facilitar en PDF, ya estamos haciendo redes con eso. Bueno, la necesidad de ir hacia la regulación cierra el trabajo, y finalmente quiero dedicar este trabajo a Horacio Catani, que fue mi compañero, mi maestro, y que ahí está años atrás cuando presenté uno de los primeros trabajos, y nada más. Muchas gracias.